Es decir, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran conocidos por los sahabas. Algunos sahabas conocían algunos hadices, otros sahabas conocían otros hadices. La segunda generación, los tabi'ín, tomaron a los sahabas como sus maestros. Entonces pasaban un tiempo con un sahaba, escuchaban los hadices que tenían para relatar, y después iban con otro sahaba y escuchaban los hadices que ellos tenían para relatar. Y así empezaron las primeras compilaciones. Los tabi'ín, es decir, la generación que vino después, y después de esa generación vino lo que se llama la generación de la compilación, es decir, estos sabios que han sido nombrados como el Bukhari, como Muslim, como Abu Dawud, como Tirmidhi, como An-Nasai, corresponden a un tiempo corto, un periodo corto de tiempo en el cual ellos se dedicaban a visitar a todas estas personas que habían tenido acceso a la sunna y compilar, acorde a este estudio que dijimos, que se llama Mustalah al-Hadith, si este hadith tenía las condiciones necesarias para ser considerado un hadith auténtico, y por lo tanto lo ponían en su libro. Los libros de compilación son con respecto a la autenticidad de dos maneras, y con respecto a la compilación en sí o el orden, de dos maneras. Con respecto a la autenticidad del hadith, existen los libros que se llaman Sahih, como Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, es decir, compilación de hadices auténticos de Bukhari, compilación de hadices auténticos de Muslim. Y otros libros que se llaman Sunan, es decir, compilaciones de Sunna, que sus autores no establecen que todo lo mencionado en ese libro tenga el nivel de auténtico. Es decir, puede ser auténtico y puede que no. Entonces queda al criterio de aquellos sabios que hacen el estudio de la autentificación del hadith de verificar que ese hadith sea auténtico o no. De este estilo está Sunan Abu Dawud, el libro de Sunna de Abu Dawud, de Tirmidhi, de Ibn Majah y otros tantos. Entonces, respecto a Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, nosotros sabemos que todos los hadices que encontremos en esos dos libros son completamente auténticos y no necesitamos la verificación de nadie. Si encontramos un hadith dentro de esos dos libros, sabemos que es auténtico. ¿Qué pasa si encontramos un hadith en Tirmidhi, en Abu Dawud, en Ad-Daraqutni, en Ahmad ibn Hanbal, el Musnad de Ahmad ibn Hanbal? Estos libros, sus autores, no pusieron como condición de que todo lo que se mencionara era auténtico. Entonces necesitamos la verificación de algún otro sabio del hadith que estudiara la cadena de narración y nos dijera: este hadith es auténtico, es aceptable o es débil. Y por eso están muchos libros que se dedicaron a eso. Entonces cada vez que nosotros encontramos un hadith que dice narrado en Abu Dawud, narrado en Tirmidhi, narrado en Ahmad ibn Hanbal, debemos preguntar a un sheikh o a una persona letrada si ese hadith está dentro de los que son auténticos o no. Y con respecto a la forma de la organización de los libros, están los libros que se llaman Sunnah y está el libro que se llama Musnad. En los libros de Sunnah, como el de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, los hadices tienen una organización temática. Es decir, hadices sobre la aqida, están todos los hadices que hablan sobre la aqida. Hadices sobre salat, todos los hadices que hablan sobre salat. Hadices sobre el ayuno, todos los hadices que hablan sobre el ayuno. Y después está el otro tipo de libro que es el Musnad, en el cual los hadices están organizados por el sahaba que los narra. Entonces el libro empieza por Abu Bakr. Todos los hadices que narró Abu Bakr. Aunque el primero sea sobre Aqida, el segundo sobre Salah, el tercero sobre el Hajj y el cuarto sobre un tema de transacciones económicas. No importa el tema, importa quién lo narra. Estos libros no son muy útiles para el lector común, sino que son más útiles para el investigador que quiere saber cada sahaba sobre qué tema narró. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. La persona que recién acaba de pronunciar la shahada tiene dos asuntos importantísimos sobre los que debe estudiar. El primero de ellos es sobre el significado de lo que acaba de pronunciar. Es decir,
qué significa la shahada que acaba de pronunciar y cuáles son las implicancias que tiene la shahada que acaba de pronunciar. Es decir, que tiene que estudiar bien la creencia. Eso es lo más importante que tiene que estudiar el musulmán nuevo. Y segundo, el acto principal de adoración, que es la relación con Allah Azza wa Jal, que es el salah. Es lo más importante. Incluso en los libros de jurisprudencia islámica se menciona que es permisible retrasar la realización de la oración en el caso de que una persona entre al Islam el tiempo que se tarde para enseñarle a orar. Eso se mencionaba en los libros, en los primeros escritos sobre el fiqh. Entonces, eso nos da cuenta de la importancia. Eso sin mencionar que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que era lo primero que tenían que hacer las personas, lo primero sobre lo que iban a ser juzgados, y la única acción por la cual, si una persona la abandona conscientemente de su obligatoriedad, puede llegar a abandonar el Islam. Es decir, puede devenir incrédulo por el hecho de negar la obligatoriedad del salah y dejar su salah. Entonces, por la importancia que tiene la oración, es lo primero que debería estudiar el musulmán nuevo con respecto a lo que son los actos de adoración. Entonces dijimos la aqida primero, la doctrina, y segundo el salah. No es obligación elegir una escuela y seguir una escuela de jurisprudencia. Nosotros como musulmanes estamos obligados a seguir el Corán y la Sunna. Es lo que se nos llama en el Sagrado Corán. Como en la ley en la que dice de que si Allah ha establecido un juicio, no corresponde a un creyente o una creyente buscar otro juicio que el establecido en el Sagrado Corán. Y la ley con respecto a la Sunna en la que dice que aquellos que difieran del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o no sigan su Sunna se están exponiendo a un castigo terrible. Entonces estas dos leyes nos establecen que lo que uno debe hacer es seguir el Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahora bien, sobre todo el musulmán nuevo y el común de los musulmanes no están capacitados para decir yo voy a aprender el Corán y la Sunna y después obrar, o decir yo solamente voy a obrar lo que encuentre en el Corán y en la Sunna, sino que necesita un mentor, necesita un sheikh, una persona a quien seguir, y entonces inconscientemente o de manera involuntaria el musulmán nuevo adquiere el madhab o la tendencia que tiene la persona que le está enseñando. La precaución que tiene que tomar el musulmán nuevo es siempre pedir una prueba. Es decir, esto que me está enseñando, ¿dónde está en el Corán y dónde está en la Sunna? Entonces nosotros nos aseguramos que lo que estamos siguiendo es realmente el Corán y es la Sunna. Y uno no debe preocuparse si la base de la jurisprudencia que está siguiendo el imam es Hanafi o Shafi o Maliki o Hanbali. Lo importante es saber que uno está basado en pruebas del Corán y de la Sunna para hacer lo que hace. Bismillah wa salatu wa salam a Rasulillah. Es cierto que existe la diferencia de opinión. La diferencia de opinión existió en vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y durante la época de los sahabas. Existe una diferencia de opinión por la cual ambos pueden obrar, aunque obren de manera distinta, y ambas opciones son correctas. Un ejemplo de eso lo encontramos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él volvía de una batalla que era la batalla del Foso, y los musulmanes habían sufrido en ese momento la traición de sus aliados hasta ese momento, que era el pueblo de Bani Qurayza, un pueblo de judíos que vivía en las afueras de Medina, con el cual los musulmanes tenían un pacto de no agresión y de protección mutua. Cuando los musulmanes fueron atacados por una alianza de fuerzas de distintas tribus árabes, esta tribu judía, en vez de respetar este pacto de alianza de no agresión y de protección mutua,
traicionaron a los